Saludos mis amigos, Dios les bendiga, un placer volver a llegar hasta ustedes a través de este espacio de Líderes Eterno Podcast. Es para nosotros de gran honor tratar con gente muy importante, gente VIP como ustedes, gente que Dios lo ha elegido desde la eternidad para hacer el trabajo en el reino de los cielos. Y esto del trabajo del reino a mí me apasiona, pastor. Wow. Pastor William, saluda a la gente que te están escuchando, nos están mirando. Así es, un grato honor, un privilegio enorme poder estar nuevamente compartiendo con toda esa gente, como usted dice, VIP. ¿Cómo que se dice en VIP, inglés ese asunto? Porque yo no sé very pronunciar. important people. ¿Cómo? Dios del cielo, bendito sea Dios. Usted está Ay, ay. políglota, pastor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces quien conversa ya lo sabe ese mismo. Claro que sí, no tengo clon, pastor. No tengo Ay, ay, clon. ay. El pastor Bueno, William yo conozco Sala. un tal Sadie ahí Ay, que... Dios mío, eterno. Entonces, aquí estamos con la intención de interactuar con todos ustedes. Les invitamos a que nos sigan a través de esta experiencia y ustedes puedan suscribirse y compartir y podamos seguir avanzando, pastor, porque nuestra comunidad va creciendo, pastor. Ya Sí, tenemos, oh ya, sí, sí, ya tenemos, ya somos más de 1000. oh sí. Ya somos más de Ah, 1000 suscriptores ¿cómo? en nuestra comunidad y por supuesto comente allí en la cajita de los comentarios, interactúe con nosotros. Esta es la intención, tanto del pastor Ariel, mi persona. Aquí seguimos adelante, avanzando. Estamos extrañando a Juan Malaquías, caramba. Juan Malaquías. Sí, no podemos dejar de mencionar a Juan Malaquía, ¿verdad? Esperamos que en la próxima entrega el pastor Juan Malaquía esté con nosotros, pero tampoco podemos dejar de mencionar que la culpa de todo esto la tiene también IMC Studio. Ay, ay, ay. IMC Studio que ahora está en renovación de set, pastor. Nos han puesto unas lamparitas allí, No, unas cuestiones que vamos en franca mejoría. yo creo que IMC estoy... Studio. Hey, Oye, bueno, y producción está aquí con nosotros. Un aplauso para Israel, caramba, Israel. Hello. pastor, yo quiero que hablemos un poco con la gente sobre los líderes que nos escuchan, los pastores, los ministros. He recibido reportes últimamente de diferentes lugares, países, Estados Unidos, Nueva York y así. Y quiero que la gente que nos escucha, compartirle un poco de lo que es el liderazgo cristiano y el reino de los cielos. Hemos hablado mucho del reino de los cielos y siempre vamos a hablar de este tema. Por lo menos yo siempre voy a hablar de este tema porque me apasiona lo que es el reino, ya que a medida que leemos y entendemos lo que es el reino de los cielos, como Jesús lo planteó, como lo dice la Biblia, estamos hablando de que nosotros estamos viviendo en un gobierno, en un dominio que es diferente al terrenal. Es un dominio superior al terrenal porque el reino de los cielos es lo que no se ve y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y siempre vamos a hablar de esto. Y dentro de eso hay una lectura ahí en Mateo 18 creo que es, sí, Mateo 18, donde Jesús habla del reino de los cielos. Pero pastor, si vamos a los 4 evangelios, son muchas veces que se menciona el tema del reino de los cielos. Y si vamos a las parábolas, que hay Claro, por supuesto. muchas en Mateo, muchas en Marcos, hay muchas parábolas, casi todas, ¿verdad? Ujú. El reino de los cielos se parece, os declararé a que se Que parece el es reino de los cielos, semejante. el reino de los cielos es semejante, y compara el reino de los cielos con muchas cosas, con el árbol, con la semilla de mostaza, con la fe, con, con el labrador, con el dueño de la Pero viña que disculpe se que le interrumpa, fue. pastor. En función de todo lo que usted va narrando, que va describiendo, qué práctico, qué sencillo fue el maestro. Sí, A veces nosotros somos demasiado complejos, pero Jesús fue el más grande y ha sido el más grande de los pedagogos. Una capacidad impresionante para enseñar. Y cómo a través de esas narraciones, de lo trivial, de lo básico, de lo elemental, pues captó la atención de quienes les estaban escuchando. Porque Jesús llegó, por eso también fue enfático en romper esos paradigmas. La gente se impactaba porque era alguien con una sencillez, pero a la vez una profundidad. oh Y sí, disculpe que le interrumpa, no sí, quiero que sí. usted pierda la idea de lo que venía No, no, trayendo. y es totalmente así. Jesús, entonces por eso enseñaba en parábolas, comparando el reino de los cielos, algo tan grande, con algo sencillo que la gente pudiera entender. Y en Mateo 18 él, le hace una pregunta, dice la Biblia,
que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Maestro, en el reino de los cielos, ¿cuál es el mayor? ¿Quién es el Wow, mayor espérese, pastor. en el reino de los Vamos a cielos? desarrollar eso hoy. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Ay, Dios mío, producción, prepárate. Tenemos por allí fondo musical. Pa, 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 pa. No, que después Dios YouTube mío. no tumba el... Entonces, óigame, como que ellos le estaban cogiendo la idea a Jesús de lo que era el reino de los cielos, porque Jesús le había hablado tanto el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Esa fue su predicación inicial. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. El Padre nuestro, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y Jesús le hablaba tanto del reino de los cielos como que ellos le estaban comprando ya la idea de qué reino, y este reino, qué reino que está hablando. Pero él entonces en esta ocasión le dice, está bien, en ese reino del que tú hablas, el reino de los cielos, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Cuál puede haber sido la posible causa, pastor, que haya provocado semejante pregunta? Yo me traslado a la anécdota de Jacobo y Juan y su mamá. ¿Cómo así? Cuando le dijo, mira, cuando tú estés en tu reino, pon uno de mis hijos a la izquierda y otro a la derecha. Ah, pero esta mamá fue más tremenda. Ella de una vez amarró el asunto. Ella... Así mismo. Entonces, ellos como que tenían la preocupación, ellos como que le dedicaban tiempo a ese pensamiento de querer saber, porque ellos entendían que el reino de los cielos era un reino que Jesús vino a establecer en la tierra. Y ellos estaban esperando ese momento de que Jesús estableciera ese reino. Pero fíjese usted, pastor, fíjese usted como ellos le plantean, cómo ellos formulan la pregunta al maestro. Dinos, en ese reino que tú vienes hablando tanto, ¿quién de nosotros será el más grande, el mayor? No se está mostrando allí un rasgo de cierta egolatría, competencia, de cierto egocentrismo, porque de alguna forma así somos los seres humanos. Los seres humanos de alguna forma sufrimos de esta situación. Y cómo Jesús entonces da una respuesta de impacto, una respuesta. No sé si ya pudiéramos comenzar a detallar la respuesta de la pregunta. A mí me gusta lo que Jesús hizo. ¿Dónde hay un niño? Tráiganme ese niño. Ah, bueno, por eso le digo. Tráiganme ese niño. Y le presenta a un niño, se lo pone en el medio. Y le dice, de cierto os digo que si no se vuelven ustedes a hacer como este niño, no va a entrar, ni siquiera a entrar. No estamos hablando de quién es el mayor. El problema de ustedes es lo que Jesús le quiso decir. El problema de ustedes es que ustedes están cavilando en su mente para decidir o para que yo decida quién de ustedes va a ser el mayor. Ahora, olvídense de la posición. Vamos a enfocarnos en quién entra en el reino. Si ustedes no se vuelven como este niño, si no vuelven a ser como ese niño, no entran. Ahora, viéndolo de esa perspectiva que usted está diciendo, que tal cual se narra allí en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, fue prácticamente algo parecido a lo que el Señor le planteó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Porque correcto. Juan también, motivado al hallazgo, porque Jesús fue un acontecimiento, el aparecer. Tendencia. Por eso le digo. Jesús fue tendencia y sigue siendo tendencia. Por supuesto, pero entonces el hallazgo de Jesús aparecer, irrumpir en el escenario de la sociedad judía contemporánea a él y manejarse con unos códigos que ellos no estaban acostumbrados a escuchar. Y de repente este hombre tan relevante, porque Nicodemo no era un neófito. No, dice que era uno de los principales entre los fariseos. O sea, entonces, ¿cómo alguien de ese nivel ni siquiera fariseo, académico, de ese nivel conocitivo, de esa postura, de momento dijo, no, espérate, yo voy a ir, pero fue de noche. Qué cosa tan tremenda. O sea, de noche no anda mucha gente. No, él se estaba cuidando. Él se convirtió en un noctámbulo, abordó a Jesús de noche. Él se estaba cuidando. Y cómo Jesús entonces también lo partió por la mitad. Bueno, Dios mío, lo rompió, lo engranó, como dicen ustedes. Eso no lo dejó terminar con su expresión, que él venía y su filosofía. Yo me imagino que Nicodemo se puso a ensayar. Bueno, yo voy ahí, ¿a qué hora voy? Yo voy a ir en la noche mejor. Y después de todo su ensayo, cuando yo llegue, yo le voy a decir que sabemos que tú... Entonces, fíjese, el Señor lo partió en dos. Oye lo que te voy a decir, el que no nace de nuevo, no entra. No ve el reino de los cielos. Sí. Entonces, hay un famoso coro que se cantaba mucho cuando, no sé aquí en República Dominicana, pero en Venezuela, cuando se iban a celebrar bautizos, bien sea dentro de un tanque, dentro de una congregación o en algún río en Venezuela o en la misma playa, se cantaba un coro. El que no naciere de nuevo como un niño,
¿Cómo? No podrá entrar al reino de los cielos. No, Y si renaciere, con él persevera. ¿dónde era eso? Hasta que mi Cristo por nosotros. Allá en Venezuela, yo no sé No, aquí. no, Yo no sé aquí. son muy fiesteros en Venezuela. Aquí cantamos el himno 309. Sí. En las aguas del bautismo. Ah, no, pero ustedes son demasiado solemnes. Ustedes son demasiado solemnes. O sea que los merengueros y los rítmicos somos nosotros, no, el Caribe entero. Sí, sí. Pero sí el mismo concepto del nuevo nacimiento. Entonces son principios del reino de los cielos. Para ser parte del reino de los cielos hay que volver a nacer. Y eso es algo que yo invito a todo el líder, a todo el que nos escucha, a revisar. Hay que revisarlo porque a veces, mis hermanos, nos encontramos en el pleno ejercicio del ministerio, del liderazgo, del llamado, del servicio, porque a nosotros se nos llamó a servir, no se nos llamó a otra cosa, fue a servir. Que el servicio nos dé liderazgo, nos dé fama, eso va a pasar. La Biblia dice que Jesús llegaba a la ciudad y su fama se difundía. Ahora, él iba y se metía en el monte. Alguien me decía en estos días, Jesús dejó la fama en Samaria y se fue de rodillas para el monte, mientras la fama estaba por un lado, él estaba por otro. Eh, Tenemos que revisarnos porque a veces en todo el ejercicio del servicio, del liderazgo, caemos en descuido y uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo en su primera carta fue, ten cuidado de ti mismo Y de lo que dices. y de lo que dice y de de lo la que enseña, doctrina, de de lo que enseña. Porque eso Pero va a traer consecuencias. entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Tenemos que revisar nuestro nuevo nacimiento. Estamos siendo como niños. Él dijo, oiga como dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, entonces ni siquiera es algo que lo va a hacer él por nosotros. Ustedes tienen que hacerse como niños. Una cuestión de decisión. Ajá. Y más adelante en otros versos la Biblia lo explica, dice que seamos niños en cuanto a la malicia, Sí, pero que exacto. seamos maduros en cuanto a la forma de pensar. O sea, no es que tú te vas a volver un niño como un tonto, un bobo, un inexperto, porque la Biblia habla inclusive que no podemos ser inexpertos, no podemos ser neófitos. Pablo le reclama a los corintios que todavía tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea que debemos madurar, espiritualmente debemos madurar, pero todo empieza por nacer de nuevo, todo empieza por el nuevo nacimiento. Si somos líderes cristianos, pues debemos ser cristianos y luego líderes. No podemos ser líderes cristianos sin ser cristianos. Por eso el tema de volvernos como niños, nacer de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo, según lo que se está planteando allí, está directamente relacionado con la obra interventora en nuestro interior del Espíritu Santo. Sí, Porque nosotros, previo a venir a Cristo, dice la misma Biblia, lo certifica de que estábamos muertos en delitos y pecados. Por supuesto, estaba la esencia de nuestro espíritu, pero estaba pasivo, estaba en stand-by. Cuando venimos a Cristo, entonces viene el hallazgo de que el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nosotros y viene Dios a convivir en nosotros, justamente para que pueda haber el cambio de perspectiva, para que pueda haber el cambio de cosmovisión, para que podamos ver como realmente Él establece en su palabra. Porque mientras tanto nosotros vamos a estar razonando en cierto modo con oscurantismo, porque no vamos a tener la iluminación del Espíritu. así es. Entonces el Señor le decía, señores, ok, ustedes tienen como ciertas pretensiones, ustedes quieren saber quién será mayor, quién será menor, porque eso generaba cierta curiosidad, generaba cierta intriga interna en todo ello, pero Jesús entonces rápidamente apela a esto para tratar entonces de tener ese conato de cierta altivez, de cierto egocentrismo. Totalmente, sí. Y eso se aplica en este tiempo, ¿verdad? O sea, Jesús le está diciendo, olvídense de posición, olvídense de quién es el mayor, olvídense de querer cierta relevancia. Aquí no hay relevancia. Aquí se trata de Jesucristo. Por eso él termina diciendo en ese pasaje, y el que recibe mi nombre como un niño, entonces a mí me recibe. O sea, aquí el protagonismo es de Jesucristo. Aquí nadie tiene protagonismo. Aquí nadie es relevante. La respuesta directa a la pregunta de quién será mayor, él le dice, bueno, cualquiera que se humille como este niño, el niño que él trajo, cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. O sea, aquí no hay relevancia. Aquí no hay un nivel de importancia.
Aquí lo único que importa es que tú te humilles. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecíamos salvación, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todas estas cosas no teníamos la calidad, no tenemos calidad. Por eso la salvación es por gracia. Y por eso hay que dar por gracia lo que recibimos por gracia. O sea, no tenemos nosotros ninguno un mayor nivel que otro en cuanto a la salvación, porque ninguno estábamos habilitados, capacitados, no teníamos las cualidades para, no merecíamos la salvación, no merecemos salvación. Y cómo hay una correlación tan directa en esto que estamos planteando, que Jesús lo estaba liderizando, Jesús lo estaba proponiendo, Jesús lo estaba enseñando, y luego vemos a un hombre que viene a asumir un rol importante entre los gentiles, y pues en una de las epístolas plantea eso, que no tenga la persona más alto concepto de sí mismo. Del que debe tener, totalmente. ¿Entiendes? Pablo también estaba minimizando, Ajá. porque el asunto seguía siendo, y como hoy, pastor, porque Igual, obviamente nosotros no igual. pretendemos descubrir América hoy con todo esto que estamos planteando, No. porque no es un argumento nuevo, es un argumento que No, tiene es mucho la tiempo. conducta humana, es el Entonces, fíjese, comportamiento humano. entonces, como hay unos modelos que tienen tendencia a repetirse, entonces tenemos que, obviamente, concientizar, tenemos que educar, tenemos que formar, pastor, porque en la medida en que nosotros, como líderes, y a mí me llama poderosamente la atención cómo usted se maneja con este asunto de líderes eternos, y su intención es establecer un legado que usted dice, yo quizás no voy a disfrutar de algunas cosas que aspiro, pero que usted está convencido de que usted va a trascender en el tiempo y en el espacio, porque este asunto Alguien va a quedar de marcado. líderes es el liderazgo una situación de eternidad. Ujú. Entonces Pablo le dice, señores, no tenga alguien más concepto del sí mismo que debe tener. O sea, vamos a entender que el protagonista aquí es el Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Somos vasos de barro, ¿verdad? Que Él va a usar cuando Él considere prudente. Entonces, Claro, y le dice, y justamente después de eso, de que no tenga más alto concepto que sí, del que debe tener, le dice, sino que cada uno piense sobre sí mismo con cordura. O sea, no se imagínense. vuelva loco, no pierda la cabeza. O sea, aquí hay que ser humilde. Y la humildad es un concepto que está involucrado en el reino de los cielos, pero con respeto a los seres humanos, nosotros. ¿Por qué? Por eso vino la lección de Jesús en el lavatorio de los pies. Capítulo Que 13 de Juan. sí, mucha gente dicen, o muchas corrientes, ¿verdad?, de pensamiento cristiano dicen que es un mandato que se debe hacer. Realmente el que quiera lo puede hacer, el que no quiera no es algo que te garantiza salvación o perdición, pero lo que Jesús quiso enseñar con el lavatorio de los pies a los discípulos fue el mismo concepto de humildad. El principio de humildad. Si yo, el Señor y el Maestro, ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro y lo dicen bien porque soy. Lo soy. O sea, Él reconoce lo que Él es. Si yo, que lo reconozco, que soy el Señor y el Maestro, y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer en el liderazgo, en nuestro servicio a la obra del Señor, nosotros no somos los señores y los maestros. El Señor y el Maestro es un solo y se llama Jesucristo. Así es. No hay más Señor y Maestro. Y por eso Jesús lo confronta aquí y lo confrontó en muchas ocasiones respecto a lo que es el liderazgo del reino de los cielos. Y le dice, si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies a ustedes, o sea, lo hice, el acto se realizó. Yo soy el líder, yo soy la máxima autoridad, yo soy el Salvador, pero le lavé los pies. Me humillé, me quité el manto, me ceñí la toalla, busqué agua en un lebrillo y le lavé los pies. Servicio y humildad. Entonces ustedes tienen que hacerlo uno con otro. Lo que Jesús le está enseñando a ellos es, miren, el ejercicio del liderazgo te va a dar posición. Pero la posición que te pueda dar el ejercicio del liderazgo aquí, terrenalmente, frente a los hombres, eso no vale en el reino de los cielos. En el reino de los cielos lo que vale es tu humildad. El que no se haga humilde como este niño, él cogió a un niño y lo paró ahí. Son como estos predicadores que hacen como cierto teatro y cierto drama. El otro día yo vi un predicador predicando sobre
el joven que bajaron por el techo, los 4 amigos. Rompe el techo, Dios Y mío. veo a este predicador y él tiene 4 de los muchachos de la iglesia y lo cargan cada vez que él va a hablar del tema. Eso yo se lo respeto al que lo hace. Pero en cuanto al liderazgo cristiano, se trata de Jesucristo. Él es la fuente, Él es la imagen, Él es el que lo hizo. Y nosotros, viendo el ejemplo de Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte, Imagínense. que se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, haya pues en ustedes ese mismo ánimo, ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento que tenía Jesús cuando hizo eso. Ahora nos toca a nosotros descubrir qué había en la cabeza de Jesús cuando él hizo eso. Ay, ay, ay. Despojarse de su forma de Dios y tomó forma de hombre. Porque no podemos ignorar ciertas cosas y entonces empezar a buscarle la teología, la intríngulis, como dicen, y que no, porque él era 100% Dios, 100% A veces hombre, que no, nosotros a veces pa. apelamos a algunos argumentos para acuñar cosas que no se pueden acuñar. Es que, oiga, y estando en su condición de hombre, claro, él no dejó de ser Dios porque él no iba a perder su naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre. Pero en su función aquí en la tierra, él era un hombre normal. Un hombre normal. Por eso Jesús, pero ¿cómo es que él hace los milagros? Jesús le dijo en una ocasión, ustedes van a hacer mayores cosas de las que yo hice. Porque él no lo hacía porque él era Dios. Él lo hacía por la relación que tenía con el Padre. Claro. Porque vivía en intimidad con el Padre, porque el Espíritu Santo descendió sobre él, porque vivía apartado en santidad. Y si ustedes lo hacen, pues van a hacer mayores cosas que yo. O sea, no necesitan ser dioses para hacer lo que yo hago. Entonces, pero ¿cuál era el sentir que había en la mente de Cristo cuando se despojó a sí mismo de esa forma de Dios, adoptó la forma de hombre, vino a la tierra a nacer, se humilló hasta lo sumo, sufrió la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era una maldición? Y ese sentir, cuando analicemos todo eso, es el sentir que debe haber en nuestra vida. Pastor, mire, escuchándole comentar todo esto, viene a mi mente la experiencia también del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 5, 6, dice que llevando cautivo todo pensamiento que se revela contra la obediencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay cosas en nosotros y que esto yo lo relaciono directamente con el hecho de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo Jesús fue enfático. Sí. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, oiga, mira Niéguese. lo primero que tiene que hacer, negarse. Entonces, hay que reconocer que hay cosas internas, porque Jesús está hablando allí, porque ellos están manifestando síntomas de que hay situaciones internas, y Jesús le dice, Sí. pero espérese, yo los quiero ubicar. El asunto es que ustedes tienen que, para ustedes pretender eso, que ustedes anhelan, no, aquí primero hay que morir, aquí primero hay que entender que tenemos que ser ingenuos en cuanto a lo que es malicia. Y entonces, bueno, mire, pastor, nosotros tenemos una gran responsabilidad hoy por hoy, porque esos conatos se siguen manifestando en nuestras congregaciones, se siguen manifestando esos conatos que nosotros tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir Sí. ayudando. Porque el apóstol Pablo fue enfático también en esto, en formar. Y yo, no es la primera vez que lo comento, hoy nuevamente lo reitero, yo creo que en la medida que a nosotros nos direccionen, en la medida que nosotros nos den un mentoreo, en la medida que nosotros nos formen, en la medida que nosotros nos guíen, nosotros vamos a ser proporcionalmente efectivos en función a eso que ocurra, porque las cosas no vienen por sí solas, las cosas no vienen por efecto de la casualidad. Tiene que haber, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una formación. Tiene que haber uno que forme a los demás. Tiene que haber un líder que enseñe, que transmita la visión. Entonces vamos a recomendarle a los pastores, independientemente de la cantidad que sea su feligresía, que se ocupen en eso, en enseñar, en edificar. Que cuando inviertan tiempo en eso van a ver excelentes resultados, porque van a tener una congregación mucho más productiva, mucho más eficaz y mucho más sana. apegada a la palabra de Dios. Mucho más sana, porque es que para que hayan congregaciones sanas, pues los que hacen vida cristiana en esa congregación tienen que estar sanos.
Totalmente. Y también recomendarle a los pastores y líderes que se capaciten también, ¿no? Todos necesitamos un mentor, todos necesitamos una No, gente. pastor, lo mío es ayunética, vigilética, rodillética. Sí, Eso es lo mío. eso es importante. No, no, Como dijo no, el apóstol yo lo Pablo, digo yo irónicamente. sé que jocosamente. Como dijo el apóstol Pablo, esto funciona en cuanto a culto voluntario y duro trato al cuerpo, Ay, ay, pero ay. no tiene ningún efecto en contra de los apetitos de la carne. Bendito sea el Creador. Esto, de verdad, hay personas que necesitan estar constantemente eh, pegados de eso y todos deberían estar pegados a una buena relación con Dios, pero hay personas que tienen tantas debilidades a nivel de su carnalidad, ¿verdad? De su concupiscencia, que necesitan estar todo el tiempo pegados, ayuno, oración, ayuno, vigilia, silicio, dormir en el piso. Yo digo dormir en el piso porque silicio era otra cosa, pero bueno, acostarse en el piso a orar, ¿verdad? Ya, 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 Entonces, ya, ya. le buscaremos algún nombre a eso. Acostarse en el piso a orar, hay gente que dura meses, semanas, años, porque necesitan someterse. Sí, porque Eso esa es práctica, autoflagelación. exacto, esa práctica de silicio se utilizó mucho en el Antiguo Testamento. Y Sí, era una tela que picaba muchísimo. Entonces la imagínense, gente se metía en esa tela y entonces para poder combatir la picazón se echaban ceniza encima o se acostaban arriba de la ceniza. Entonces, eso fue lo que hizo entonces un par de veces el rey eh, David. no, en realidad era un experto en eso. Pero bueno, ahora la gente, porque no le buscan el verdadero significado de las cosas, entonces se echan cenizas, se untan ceniza en la frente, una serie de cosas. El caso de todo esto es que Jesús, cuando le preguntaron quién va a ser el mayor, la respuesta de él fue coger un niño, ponerlo en medio y decirle el que me reciba a mí como este niño, el que se humille como este niño, ese va a ser el mayor. Entonces, ¿quién es mayor? Es el que se humille en el reino de los cielos. Entonces, a veces nosotros pensamos que nos estamos humillando, oye, porque el concepto humildad no lo manejamos bien. No lo manejamos bien. ¿Por qué usted dice que no lo maneja muy bien? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son Por las características de eso? hay medias tintas en la crianza de las personas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir medias tintas? Tú absorbes un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de acá, y tú eres el resultado de tu entorno, de la gente con la que te criaste, con los abuelos, con los tíos, con lo que oíste, con lo que viste. Esos son medias tintas. Tú eres resultado de eso. Entonces, uno ve gente que en el ambiente que se crió es un ambiente totalmente alto, de altanería, de altivez, y entonces le baja un chin y cree que está eh, siendo humilde. Recuerden, Por ejemplo, recuerden para los que no son dominicanos, chin es un poco. un poquito. Exacto. Por ejemplo, yo conocí unas jóvenes que ellas fueron a Megacentro y para eso ellos era humillarse, porque fueron a Megacentro y ya no estaban acostumbradas a Megacentro. ¿Cómo va a Ay, ser? yo fui a Megacentro y entendían que se habían humillado lo suficiente porque fueron a Megacentro. Entonces, porque bueno, estaban acostumbrados a Downtown, a Blue Mall. Ay, 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 ay. Entonces, eh, no, Jesús no se refería ni siquiera a nada de eso. Él no se refería a nada de eso. El ejemplo está con el joven rico. Hmm. El ejemplo está con el joven rico. O sea, yo he guardado todos los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios por encima. No te Toda mi, hará Dios de toda mi vida, todo Yo, eso yo lo he obedecido. todos los mandamientos. Moisés escribió 636 mandamientos y yo me los sé todito. Wow. Y lo he guardado. Yo, mira, soy duro. Pablo era otro. Yo era tan cuidadoso de la ley que me volví un fariseo. Fariseo de fariseo. O sea, es más, yo guardaba tanto la ley que yo mataba a cristianos, Imagínate. decía Pablo. Pero entonces aprendemos de personajes como estos lo que realmente significa humildad. Humildad es saber que no dependo de mí, que no se trata de mí, que todo esto se trata de Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amo. Eh,
lo que le dijo Nicodemo esa noche a Jesús cuando empezó la conversación es determinante que nosotros también lo aprendamos. Sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro y le dice, Rabí, sabemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptar a Jesucristo, y por eso que habla del nuevo nacimiento y de hacerle como un niño, como el Señor, porque es lo que nos va a dar la salvación. Y el liderazgo actual tiene que moverse de pensamiento de que no se trata de nosotros, de que no soy yo el profeta, el evangelista, el pastor, el obispo, el, el apóstol. No, no. Se trata del Señor Jesucristo. Se trata de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y que una vez lo aceptamos como Salvador, y yo me acuerdo cuando me convertí, no, sigue siendo Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Como dice el escritor hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, pero en la misma manera que yo imite a Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la humildad a la que Jesucristo nos está llamando. Señores, la posición nos va a dar realce, nos va a dar poder, nos va a dar altura, pero Jesucristo quiere que nunca perdamos de vista que es Él. Él es el Señor. O sea que hay que mantenerse ubicado, mantener la humildad, ¿verdad? Porque mientras que veamos a Dios que nos usa, porque sencillamente somos instrumentos, toda la gloria y la honra le pertenece a Él y Dios no comparte esa gloria con nadie. Con nadie. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que manejarnos en esos criterios, porque el mismo Señor dijo que Él a los altivos los visualiza a la distancia. ¿Verdad? Pero a un corazón contrito y humillado, Él nunca va a menospreciar. Entonces, que Él ve a los altivos a la distancia, pero a los humildes Él los ve de cerca. Ahora, es importante también entender que el concepto de humildad no está relacionado con posición económica. No, no, totalmente, no. ¿Entiendes? Humildad No. está relacionado con es con una actitud. Con someternos. Ahí estoy. Someternos. Bueno, esto es entonces líderes eternos, amados. Humildad es someternos a Cristo como nuestro Señor. Que nosotros podamos entender, los líderes cristianos, ¿verdad? Los que están en posición de liderazgo, que la feligresía, los seguidores, la gente que nosotros dirigimos y nosotros somos iguales. Así es. Somos igualitos. Que nosotros tenemos un ministerio o un llamado a algo diferente al otro, eso es la gracia de Dios, es la misericordia. Óigame, eso es pura misericordia, porque siendo sincero, yo siempre apelo a que la gente haga introspección y sea sincero, pastor. Claro, claro. Si somos sinceros, no lo merecemos. No lo merecemos, sencillamente. Pastor, ese tema de que Dios me usa predicando, yo quisiera como que eso se eliminara de la mente de la gente. Porque es que solamente el término me da ya una posición por encima de alguien más. Ya. Que somos instrumentos, que somos vasos de honra y todo eso. Sí, pero somos iguales uno y el otro. Y lo explica el apóstol Pablo cuando hace la alegoría sobre el cuerpo y los miembros. O sea, cada miembro necesita al otro. A ti Dios te usa predicando, tremendo. Al otro Dios lo usa sirviendo. Si el otro Dios no lo usara sirviendo, tú no pudieras predicar. Entonces nos necesitamos unos a otros. Al final, cuando todo esto termine, cuando Cristo vuelva, porque Cristo viene, eso hay que decirlo, pastor. Eso hay que decirlo. Producción no va a hacer un flyercito ahí para que los próximos programas eso salga flotando por ahí. Cristo viene, Cristo vuelve. Habrá un levantamiento de la iglesia de Cristo. Todo el que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador se va de la tierra en algún momento. Claro. Pastor, todo esto que tú vienes mencionando es extremadamente importante, pero no podemos desvincularnos del objetivo de hoy. El objetivo de hoy es hacer entender, ayudar a entender que nosotros, si tenemos algo que hacer, es servir.
Sí, y por O eso, sea, servir. claro, Y la gente se preguntará, pero bueno, y en qué área, en qué aspecto sirvo? Porque es que todo está relacionado con el arte de servir. bueno, el que no encuentra donde servir, que coge una escoba y un swap y limpia la iglesia. No, pero eso me degrada. Eso no, Bueno, pastor, pues si usted, todo, todo el todo el otro día, ¿te acuerdas del retiro de líderes? Así, claro, claro. ¿A dónde no encuentran la gente? Limpiando el frente, echando agua, barriendo y sopeando. Sí, sí, claro. Porque, bueno, él es pastor, él no puede coger una escoba. No, mi hermano, eso no es así. Jesús cogió el agua en el lebrillo y le lavó los pies. Pero todo esto que venía hablando de que Cristo viene y todo esto va relacionado con el tema porque va a llegar un momento en que ni vamos a ser apóstoles, ni pastores, ni líderes, ni maestros, porque eso viene para edificar a la iglesia en este tiempo de la gracia. Lo que realmente nos va a llevar al objetivo que es la salvación, es esa humildad. Es hacernos como niños, es ser como Jesús, es entender que todos somos iguales y que en el reino de los cielos y cuando venga el reino milenario y cuando venga la eternidad, todos vamos a ser igualitos. Así es, entonces es extremadamente importante que nosotros nos ubiquemos en este contexto. Ellos tenían una preocupación, tenían una intriga, tenían una situación interna y por favor dinos que cuando tu reino se manifieste plenamente, ¿quién va a ser más grande entre nosotros? No se trata de grandeza, se trata de que entendamos que tenemos que nacer como niños, manejarnos con características de inocencia, de no ser tan calculadores y premeditar las cosas, o sea, con premeditación, alevosía, que seamos personas, por supuesto, hay que ser estratégicos, indiscutiblemente, y que tenemos que ser más sagaces que los hijos de la tiniebla, ¿ok? Porque Claro, no, claro, los hijos de claro. la tiniebla son sagaces y nosotros no podemos tampoco ser ignorantes de esto. Pero es importante esta situación. Si usted, bueno, no, mira, en otra ocasión Jesús dijo, bueno, sí, el que quiera ser grande entre ustedes, que sirva más pequeño. Claro. Yo veía, pastor, a una pastora muy conocida y ella decía esta semana, el lunes, de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres. Oye, pero yo escuché esa expresión anoche, por cierto, también. Ah, Sí, en sí. una reunión donde yo estaba. Ay, ay, ay. Y cuál era o sea, la metáfora? ¿Cuál es la intención de la metáfora? Y la intención es que no me voy a humillar delante de nadie. Esa es la intención. Y esa no es la actitud correcta. O sea, a Jesús lo llevaron donde Pilato y lo acusaron y él se dejó acusar. Y él no tenía, y él tenía la razón. Ok, pero esas expresiones Y que están dentro de una sentencia que hubo sobre alguien, algo así. sí, sí, Ok, correcto. ok. Entonces, es una actitud, es una expresión arrogante. Puede ser que sea cierta, puede ser que sea cierta, pero no es para tú decirla, porque te está colocando en una actitud arrogante. Ahí no hay humildad, ahí no hay humildad. Jesucristo dijo, miren, cuando ustedes oren, enciérrense su habitación, cierren su puerta, que nadie se dé cuenta que ustedes oren. Oren en secreto, hablen. Cuando ustedes dan algo, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda, o sea, no lo transmita, no lo transfiera. Jesús habla de una intimidad con él, esa es la humildad, esa es nuestra humildad. O sea, veamos a los apóstoles, nuestro ejemplo, la iglesia apostólica, veamos la iglesia primitiva, nuestro ejemplo, veamos los primeros líderes de la iglesia, cuando la iglesia se formaba, veamos a Jesús, imitemos eso, eso es lo que nos hace falta hoy en día. Tenemos que bajarle un chin, un poquito, tenemos que bajarle dos. Así es. Estamos muy arriba, estamos muy elevados, estamos muy altivos y no queremos menguar porque ya estamos muy comprometidos. Entonces, haga como hizo Francisco de Asís. Él estaba muy comprometido, era sacerdote católico, la iglesia católica en ese tiempo estaba terrible con el tema de la venta de las indulgencias, de todas estas cosas que habían planteado. Y estaba el tema de Martín Lutero. Francisco de Asís se fue a un monte un año y me desconecté. Me desconecto. Y a veces es necesario que nos desconectemos un tiempo para que nuestra actitud baje. Siempre me acuerdo de la expresión de Juan el Bautista cuando le preguntaron,
Le dijeron, mira, el hombre que tú bautizaste está bautizando más gente que tú. De él es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces nosotros tenemos que deponer nuestra actitud y tomar una actitud de humildad, como ese ejemplo de ese niño que Jesús puso allí en Mateo 18, para que Jesús crezca en nosotros, que fue lo que Pablo dijo cuando dijo, lo tengo todo por basura y lo voy a tener todo por basura porque yo quiero ganar el conocimiento de Cristo. Oiga, el conocimiento, quiero conocerlo a Él y llegar a ser parecido como era Él en su muerte, no en su vida, en su muerte. O sea, yo quiero sacrificarme como Jesús se sacrificó. Y nuestro mayor ejemplo seguirá siendo Jesús por los siglos de los siglos. Seguirá siendo Jesús, el verbo de Dios, que era igual a Dios y que era Dios. No lo tomó como cosa a la que aferrarse. No apeló a eso para no asumir su rol, su responsabilidad y su propósito, pues. No lo utilizó como excusa. Bueno, gloria a Dios por todo esto que estamos compartiendo en este momento, ¿verdad? Y le recordamos a todos ustedes que esto es Líderes Eternos, un espacio que llegó para interactuar con todos ustedes. Recuerden pues de hacer sus comentarios en nuestra cajita allí, usted le da like o le da me gusta, como usted quiera verlo, y compartir. Y damos gracias a Dios por toda esa comunidad de suscriptores que ya pues están allí siendo parte de esta experiencia que se llama Líderes Eternos. Y bueno, el mes pasado ya tenemos un mes que desarrollamos nuestra 8ª conferencia nacional de Líderes Eternos y la misma sirvió de cosas interesantes. A propósito, pastor, pronto te vas a Chile porque Líderes Eternos se hizo internacional justamente allí en esa convención y vas a tener la responsabilidad de representar al Ministerio Líderes Eternos República Dominicana para ir allá al sur de América, específicamente a la fría Chile. Vas a estar en Chile el mes venidero, con el favor de Dios, exponiendo. Y yo corriéndole a eso, corriéndole a todo eso. Así es, Expo Gospel Chile con nuestro amado pastor Julio Páez desde Colombia. Ya él está en Chile, tiene un par de días ya. Sí, saludamos cordialmente al pastor Julio Páez. Por allí nos envió algo de una entrevista que le hicieron recientemente por una televisora local en Chile que tiene mucha aceptación. Y bueno, pastor, te voy a decir aquí públicamente pues que hay parte del rebaño que yo tuve en Venezuela que a raíz de la diáspora venezolana también está en Chile. Y ya les hablé a ellos de ti, les hablé a ellos del pastor Julio. Y bueno, ya te lo estoy diciendo en vivo, no va a ser una sorpresa. Ellos te van a ubicar, se van a identificar, te van a buscar. Pastor Facundo, nosotros somos parte del rebaño que estuvo el pastor William en Venezuela. Igual lo van a hacer con Julio. Y me dijeron que las instalaciones donde va a estar todo eso, ya ellos chequearon, dice que están relativamente cerca. Así que va a haber allí un pueblo que va a interactuar contigo. No. Vamos a estar más cómodos entonces. No, imagínese, pastor. Así es. Y que me tenga un abriguito por allá. Ya me dijeron que está haciendo frío en Chile. Ay. Así es. Y nada, también recordamos, por supuesto, al pastor Juan Malaquías, a quien amamos, estimamos, y quien es la conexión, pues el instrumento que Dios ha utilizado para nosotros estar acá haciendo esto que nos apasiona, que nos gusta hacer. Muy temprano también estuvimos en una emisora amiga de acá de la República Dominicana haciendo algo a favor. Y es que el próximo sábado 26 de octubre vamos a estar desarrollando entonces la celebración de los 108 años de la llegada del Evangelio a la República Dominicana. Tendremos un tiempo interesante. Vamos a marchar en una caravana con vehículos a pie, en bicicleta, en motor, en patineta. Va a haber una patana. En fin, bueno, saldremos de Villa Liberación por allá en la carretera Mella para transitar desde Villa Liberación hasta justo al frente de la alcaldía de Santo Domingo Este, allí, ¿verdad? En el ayuntamiento de Santo Domingo Este estaremos cerrando este tiempo con una celebración gloriosa, un tiempo cultico impresionante. Va a haber un tiempo para la adoración, para la alabanza, para la intercesión y por supuesto para la predicación de la palabra que le va a corresponder a nuestro hermano que nos estuvo acompañando la semana pasada, el pastor Rafael García, quien es pues allí parte del equipo de los 100 años de la llegada del Evangelio a la República Dominicana. Producción, no te duermas. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Señores, esto es Líderes Eternos
y ya ustedes saben, un placer compartir con ustedes esta nueva entrega y nos vemos en la próxima, Dios mediante. Dios le bendiga. Así es, un gustazo enorme haber compartido con todos ustedes. Shalom es paz. Elvis, saludamos al pastor Elvis, caramba, también por allí.